la bendición más grande que yo he tenido desde el día 1 hasta el sol de hoy. ¿Por qué usted me ven feliz? Porque Dios me bendijo con una hija maravillosa. Entonces, cuando llega el cáncer de la mamá, que fue una situación muy fuerte para todos, y más para ella con 19 años, yo, cuando regresamos, la mamá me dijo que yo hablara con ella, con Cris, y entonces yo le dije a Cris que la mamá le habían detectado cáncer. Entonces yo tenía un sonido que hasta el sol de hoy lo utilizo con ella. Yo le hacía así en la barriga. Y ese sonido, increíblemente, por ahí está un video que yo hice una prueba una vez, que mi hija puede estar en un lugar donde haya mucha bulla, mucha gente, haya hasta música, y nadie va a escuchar el sonido, solamente ella. Yo le dije, vamos a enfrentar una batalla durísima. Ella era muy creyente. Entonces yo le dije, mira, nada de lo que tú hayas hecho, de tus oraciones, de congregarte, va a tener sentido si en este momento la fe no la tienes presente. Hay cosas que no siempre se dicen, pero necesitan ser escuchadas. Este espacio es para soltar, entender y sanar. Soy Dora, psicóloga y creadora de espacios profundamente humanos. Aquí hablamos de salud mental sin rodeos, con humanidad, sin etiquetas y sin juicios, y sobre todo con propósito, porque cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro, todo empieza a cambiar. Bienvenidos a este viaje. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos de lujo. Productor, presentador, locutor, papá, ¿qué más? No, estoy viendo los colores. No tenemos color de pobre aquí porque compramos buena pintura. Sí, ya pero estoy viendo. Tenemos a una personalidad de la televisión panameña, humorista, muchos años de trayectoria. No quiero decir que estás viejo, pero yo me acuerdo de que yo era una niña, que tú ya estabas en la televisión pegado, o sea, ya habías pasado la etapa de cargar cables. Exactamente. Bienvenido. No, muchas gracias y contento de poder compartir con todos ustedes que van a estar ahí viendo, más que una entrevista, es una conversa que vamos a tener aquí de este tema tan delicado, por lo que podemos haber pasado muchos que van a estar viendo también pueden estar pasando por un momento como ese, ¿no? Así es, y te agradezco porque creo que una de las cosas que siempre se asocian al verte es sonrisas. Exactamente. O sea, todo el mundo ve Orman y yo creo que nadie te ha visto llorar o te ha visto triste, o al menos de las personas que no son tan cercanas a ti, porque asocian de que como tú siempre estás de buen humor y tú eres humor, siempre estás bien, pero tú y yo sabemos que esa no es la realidad que se totalmente vive. Y de hecho, quiero ponerle a este episodio la máscara, porque todo el mundo está acostumbrado a ver en redes sociales, como te dije, la imagen, el que todos los días se le ocurre algo porque eres una persona súper creativa, pero no sé cuántas personas se detendrán y dirán, ¿cómo estará Orman hoy? Orman le estará pasando algo y te verá, no, o sea, las personas asocian y esperan de ti, porque no solamente que lo asocian, esperan de ti que le des contenido de risa. Correcto, que lo desestrese un poco. Pero yo me meto en todos los temas, yo me meto en temas políticos, en temas de noticias, en temas sociales, en temas de humor, y la gente me lo acepta, ¿no? Pero muy pocas veces hablo de cosas tan personales como lo quiero hacer hoy con ustedes, y después posteriormente que ojalá un momento lo pueda hacer mi hija, porque también mi hija, que tiene 23 años, hay muchos adolescentes y personas jóvenes pasando por momentos difíciles y no saben cómo enfrentarlo, de depresión y demás, de problemas en la casa y todo eso, ¿no? Sí, yo te agradezco mucho por poder abrirte aquí. Lo hemos hablado de que todas las cosas que vamos a contar no las has contado como a grandes rasgos. Y qué bueno que comenzaste por tu hija, porque justo cuando estuvimos hablando para conectar para el podcast, siempre estabas muy preocupado por tu hija, y ahora me dices que tienes 23 años. Exacto. Y creo que también he escuchado en otras entrevistas que te la llevabas, la cargabas para todas partes, la carguera. Exacto, siempre. Mi hija está conmigo desde muy pequeña.
en todos lados, en todos lados. Yo siempre he sido, mi hija para mí, desde que la mamá estuvo embarazada, nosotros comenzamos una comunicación. Yo le hablaba siempre a la barriga, cuidaba ese embarazo y cuidaba a la mamá increíblemente. Y entonces yo me acuerdo que yo le ponía música de Ricardo Montaner. Ricardo Montaner tenía una producción que se llamaba Suma. En esa producción se hizo famosa la canción Bésame, ¿no? Había una canción que se llamaba Yo quiero hacer, que era una canción muy bonita, y yo le ponía esa producción. Pero había una canción que se llamaba Tu Cara, que hablaba de tu cara, se adueñó de la noche y quitaron la luna y te pusieron a ti. Y esa canción me gustaba tanto porque era lo que yo sentía a ver la mamá embarazada y sentir que ella se movía. Y entonces yo me preparé para el embarazo. Me acuerdo que yo compré libros para saber qué pasaba cada mes, para poder que si la mamá sentía algún dolor, tener yo una respuesta antes de que poder llegar a un médico o más. Y me preparé con un libro que hablaba mes por mes de lo que iba a suceder. Entonces, en el libro decía, el primer sonido que va a escuchar el bebé en el vientre es el latido del corazón de la mamá, no fuera del de él. El primer sonido externo es el latido del corazón de la mamá, y la segunda va a ser la voz de la mamá, y la tercera tiene que ser la voz del papá. Entonces yo me preocupé porque fuera el tercero, nadie se me colara. Y entonces yo la hablaba y llegaba, le ponía música y todo lo demás. Y eso fue tan importante, el detalle ese, que el día que nos fuimos de urgencia para el hospital fue porque yo llegué ese día y me dice la mamá que la había sentido muy quieta a la niña dentro del vientre. Y entonces yo agarré el disco que siempre le ponía y se lo puse y casi ni se movió. Entonces yo tenía un sonido que hasta el sol de hoy lo utilizo con ella. Yo le hacía así en la barriga. Y ese sonido, increíblemente, por ahí está un video que yo hice una prueba una vez, que mi hija puede estar en un lugar donde haya mucha bulla, mucha gente, hay hasta música, y nadie va a escuchar el sonido, solamente ella. Entonces yo un día, ella estaba en un casting lleno de muchachas y todo lo demás, y la bulla, la música, la gente, y ella había subido la escalera, que formaron la fila, y no se le veía de aquí para arriba, nada más se veía de aquí para abajo. Y entonces yo grabé un video y le digo, mira, mi hija yo toda la vida la he llamado así. Aquí mira la bulla que hay, pero ella va a escuchar. Y yo hice así, y ella se agachó así. No. Ay, y hasta el sol de hoy, es un sonido que es imperceptible para toda la gente, pero ella lo escucha aunque haya bulla. Y yo la llamo así, cuando estoy en un lugar que ella está más lejos, no sé, yo la llamo así, ella lo escucha. Y esa es parte de la comunicación que yo forjé con ella, porque si yo no hubiera tenido esa comunicación, ese día no hubiera sabido que ella estaba muy quieta y no hubiera ido al médico. Fuimos al médico y ella nace ese día porque tenía 2 vueltas del cordón umbilical en el cuello. Entonces, yo viví con mi hija una experiencia increíble. Yo era el de lo que, no sé si esto por trabajar con Pepín y Tortón me servía, porque para mí esto era canto, para cepillarse los dientes. Yo era una marcha y iba cantando, no cepillamos los dientes, no cepillamos marchando. Cuando tenía ya como 3, 4 años, un día se me ocurrió levantarme y levantarla, ir al patio trasero de la casa y enseñarle el amanecer, cómo cambiaba de la noche al día, ¿no? Y eso fue tan increíble que ella después se levantaba y que, papá, vamos al patio de atrás, chiquitita. Y yo le decía, mami, ya yo lo vi una vez, ya no lo quiero, yo sigo durmiendo, ¿no? Y esa comunicación se ha mantenido hasta el sol de hoy, y es lo que me ha ayudado a enfrentar situaciones como el cáncer de la mamá. Mi hija me criticaba mucho, era que
yo le ocultaba cosas para que ella no sufriera o para que ella no se preocupara. Y entonces mi hija un día me dijo, papá, yo prefiero que tú me digas las cosas que yo me entere por la familia, pues, ¿no? Entonces, cuando llega el cáncer de la mamá, que fue una situación muy fuerte para todos, y más para ella con 19 años, yo, cuando regresamos, la mamá me dijo que yo hablara con ella, con Cris, y entonces yo le dije a Cris que la mamá le habían detectado cáncer, que yo no le iba a ocultar nada, que yo le iba a contar día a día, y también le dije a lo que nos íbamos a enfrentar, ¿no? Y esa noche también hablé con la mamá y dije, no vamos a pelear esto como familia, pero va a ser una batalla muy dura. Tenía un cáncer que le detectaron, se llamaba triple negativo. Es el segundo cáncer con incidencia de muerte en mujeres. Yo le dije, vamos a enfrentar una batalla durísima. Ella era muy creyente, entonces yo le dije, mira, nada de lo que tú hayas hecho, de tus oraciones, de congregarte, va a tener sentido si en este momento la fe no la tienes presente. El miedo va a estar, pero la fe y tu creencia es la que te va a ayudar a enfrentar esto. Y comenzamos esta lucha, pues una lucha que siempre pensamos que la íbamos a ganar, porque yo la veía fuerte, pero entre todo eso, el tema de las transfusiones de sangre, que era nuevo para ella, y ella lo sufría en el sentido lo sufría ella, lo sufría Cris, lo sufría la mamá, lo sufría todo el mundo, que te digan de que se te bajó la hemoglobina, hay que meterte 2 pintas de sangre. No, yo lo que hacía era yo siempre tenía humor, he sabido manejar situaciones. Para mí si no tiene solución, yo pasé por una experiencia con mi papá primero. Mi papá muere en el 2000, 25 de diciembre le da un derrame cerebral. Fallece un 29 y lo enterramos un 31 de diciembre. A las 12 de la noche del Año Nuevo. Nada se detuvo. Y ahí comprendí que la vida continúa por más dura que sea para cualquiera de nosotros. Y entonces, yo de ahí hubo un antes y un después, porque yo comencé a manejar mis cosas si se me dañaba el carro, se me dañó. Pues si salía el carro no arrancaba, yo me iba en bus, pues. Y yo se lo manejaba así. Y yo siempre me acuerdo de un incidente con la mamá de Cris, que creo que se cayó un cielo raso donde estaban las lámparas y se rompió. Y entonces, cuando rompió la mesa, no me acuerdo. La cosa que yo dije, ahora la única preocupación que tengo es dónde vamos a comer. Así que vamos a tener que salir a comer afuera. Entonces ella me decía, llorando, se puso a llorar y me decía que a mí nada me estresaba. Entonces yo le dije, no, porque es que la vida es más dura que esto. No. Entonces, eso mismo, cuando le detecta el cáncer, yo trataba de inyectarle ese positivismo, eso con todo y el miedo, porque fue fuerte lo que estábamos pasando. Y entonces, a medida que iba sufriendo la consecuencia de la quimioterapia, la caída del pelo, yo le decía, súfrelo, llóralo, ese es tu cabello. O sea, la mujer es vanidosa. Que nadie te diga, no, esto te crece, no, súfrelo. Estas son etapas que vas a enfrentar y cada una tienes que superarla y seguir adelante. Y íbamos así, pero eso también iba golpeando a Cris, porque ella veía a la mamá, si perdió el cabello, no sé qué otro. Y un día Cris me preguntó, que fue parte de las cosas que nos pasaron fuertes. Cris me preguntó, se me acercó y me preguntó un día, una mañana, me abrazó como siempre y me preguntó si mamá se iba a morir. Entonces, en ese momento, yo le dije, fui lo más sincero y no sé. Dios es el último que tiene la palabra. Nosotros ahorita
cada uno, porque Cris asumió una responsabilidad de ayudar a la mamá increíblemente. Cris hizo un calendario de las medicinas, de todo lo demás. Le dijo a la abuela, tú te encargas de la mañana y yo me encargo de la tarde y mi papá se encarga de la noche. Ella distribuyó quién se iba a encargar para que la mamá pudiera tomar las medicinas y todo lo demás que le mandaban por el tema de la enfermedad. Pero cuando ella me preguntó eso, me sorprendió, pero yo le dije, no lo sé. Yo le digo, no lo sé. Y ahí tú te das cuenta porque para mí, que yo para Cris era de que mi papá lo sabe todo y mi papá lo puede todo, mi papá lo soluciona todo. No, porque hasta los problemas de los amigos me llamaban. Entonces yo le dije, no lo sé, eso lo único que lo sabe es Dios. La responsabilidad de nosotros es hacer lo que estamos haciendo. Ayudarla, motivarla y acompañarla. Pero esa pregunta no te la puedo contestar yo, mami. ¿No? Y entonces ahí me di cuenta de que ella iba a necesitar un psicólogo. Porque hay cosas que en este tema uno no es profesional. El profesional sabe cómo manejar estas situaciones. Entonces yo le pregunté a Cris, y mami, ¿tú quieres ir a un psicólogo? Y ella me dijo que sí. Entonces ahí comenzó a encenderse con una psicóloga. Para enfrentar esto que estábamos viendo, ¿no? Llega la operación de la mamá del seno y creo que ahí fue donde ella se derrumbó porque ella quiso acompañar a la mamá y ver a la mamá sin el seno, por más que uno diga, bueno, ya lo operaron, vamos vamos hacia adelante, es fuerte, y para una mujer también perder un pedazo de ti, por más que te digan, no, mira, esto después se te pone un implante, no, ese es un pedazo de tu cuerpo. Y yo me acuerdo que la noche anterior a la operación, yo veía a la mamá súper nerviosa, y yo me senté con ella y le dije, esto es una etapa que es de la más fuerte de la enfermedad, pero hay que enfrentarla. Y entra a la operación y tu único pensamiento tiene que ser, Señor, en ti me pongo en tus manos. Y punto. Y me acuerdo que le dije, porque como ella conversamos casi como una hora, y me acuerdo que le dije, además, procura salir porque mamá, un tranque para ir a llevarte. Dios mío. Así que tú procuras salir porque el tranque que nos vamos a mamá de Darreán hasta el oncológico va a ser duro. Y ella se rió y todo lo demás y me dijo, necesitas escuchar esas palabras. Y ella entró a la operación. Lastimosamente, el cáncer era muy severo. Ella sale de la operación y después tiene una recaída un 15 de marzo de hace, ya cumplió 4 años. Cristín, fuimos a una cita que Cristín del psicólogo. Y entonces yo sí la vi como muy cansada, y entonces me dijo que se sentía mal. Yo le dije, bueno, mañana entonces vamos a urgencia. No, cuando yo recé en la noche le dije, vamos a urgencia mañana. Y ese día fuimos a urgencia. La doctora la vio, la hospitalizó. Ese 16 de marzo la hospitalizó. Ella estaba como conversando normal con nosotros. Entró el 16 y falleció el 19. No. O sea, fue muy rápido. O sea, nos agarró de sorpresa a todos. Y ahí vino entonces era como una nube negra que nos cayó encima a la familia, y yo le dije a la mamá de ella, cuando me llamó para decirme que había fallecido, que no nos lo esperábamos, y yo le dije, no le diga a nadie todavía, porque yo necesito conversar con mi hija. Y creo que fue yo no sé cuál fue el momento más difícil
de recibir la noticia del fallecimiento de ella o pararme frente a mi hija y decirle que la mamá había fallecido. No sé, te lo juro, porque fueron dos momentos muy fuertes. Yo decía, ¿cómo le digo a mi hija que la mamá falleció? Y no había palabras como que suavizaran el momento, ¿no? Así es. No. Entonces fue horrible. Fue un momento horrible. Yo soy muy creyente en Dios. Pues Dios me ha demostrado a mí. La gente no sabe. Yo fui dirigente de grupos juveniles. Yo fui dirigente pastoral de grupos juveniles de toda zona 7, que era desde Carraquilla hasta Juan Díaz. Estuve en Eje, en Escoge. Estuve en Ultría, Cristiandad. Fui maestro de catecismo, de confirmación, de primera comunión y daba charla de bautismo. Yo estuve metido en la iglesia de lleno. No, es más, en la iglesia conozco a Pepina. Sí, para que tú veas los caminos como son. No, entonces, eso te da conocimiento, claro. y también te hace creer. Pero yo llegué a un momento en que maduré, creo que maduré en la fe, porque yo podía ir a congregarme donde se congregaba la mamá de Cris, y iba a Cris también, y no tenía ningún problema. Pues estaba en Osana. He ido a cultos, invitados. Porque para mí Dios es uno. Es como cuando tú te vas de viaje. Tú puedes coger un avión, tú puedes coger un barco, tú puedes coger un carro. Así mismo no importa el transporte después que te lleva a Dios. Entonces Dios a mí me ha dado mucha fortaleza, y yo soy muy creyente en Dios porque me ha demostrado en pequeños detalles que existe. Porque a lo mejor no estamos esperando que Dios baje con un rayo. Con un rayo, una cosa. No, son pequeños detalles, cosas que te suceden. Y que te voy a contar cositas ahí si tengo tiempo. Entonces, yo le dije, Señor, en este momento necesito, primero, que me dé paz. Segundo, que me dé la sabiduría para poder pararme frente a mi hija. Creo que lo más difícil era pararme frente a mi hija y decirle que la mamá había fallecido. Porque sabía lo que iba a pasar. El impacto. Y fíjate, me has contado de varios sucesos que han pasado a lo largo de tu vida relacionados con pérdidas. Creo que nada se compara, como tú dices, a tener que decirle a tu hija, cuando ya le habías dicho una respuesta a un no sé. Exactamente. Y ahora traerle una respuesta que no era la que ella esperaba. Claro. Creo que tu paternidad se transformó, porque una jovencita de 19 años... o de 18, cuando empezó todo este proceso, pues por supuesto que necesita a su mamá. Pero quiero hacer una pausa para felicitarte por esa valentía que no todos los hombres eligen, desde que ella estaba en la barriga, tú documentarte, claro, y decidir, porque es una decisión. Ser padre, o sea, tú te puedes acostar con alguien y bueno, se te chispoteó. Exacto. Pero decidir quedarte allí y tomar la responsabilidad de criar un ser humano que, como te dije hace rato, estás viendo los frutos hoy, aún con todas las calamidades que ha pasado, es una decisión. Sí. Y yo te quiero felicitar por esa decisión, porque creo que quizás no todas las personas conocen esa hermosa faceta de estar buscando una canción, de asegurarte que es la voz, de los sonidos, de estar en esa conexión con tu hija, que definitivamente... hoy tú no sabías todo lo que iba a pasar. Es correcto. Entonces, esa conexión que creaste es lo que ha fortalecido esa relación. Eso es lo primero que te quiero felicitar. Te quiero preguntar, en medio de todos esos procesos, ¿cómo te sostenías tú? Mira, yo tuve 3 meses, después de la muerte de la mamá de Cris, yo tuve 3 meses sosteniendo a toda la familia. Sosteniendo a toda la familia, pero era una cosa impresionante, porque la abuela de Cris, o sea, la mamá de Cris era hija única. Okay. ¿No? Y la abuela de Cris era una señora muy joven. Entonces, la gente pensaba que eran hermanas. La mamá de Cris y la abuela eran hermanas. Entonces, ellas tenían una relación muy fuerte. Y la señora lo sufrió muchísimo. Porque tú nunca piensas enterrar a tu hijo. Y entonces yo estuve para ellos, pero
yo me refugiaba, yo rezaba Padre Nuestro toda la vida. Cuando yo ando en un tema delicado, yo siempre rezo un Padre Nuestro, o si no, rezo hasta que me duerma, la misma oración, porque tiene un porqué. Porque cuando a mi papá estaba conectado a la máquina y ya se decidió desconectarlo, en el momento que se decidió desconectarlo, yo estaba ahí con él y yo me acuerdo que porque es como una película, la máquina desconectan al paciente, que la máquina lo tiene respirando, desconectan al paciente, pero la máquina sigue un rato, pi, 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 después el sonido largo. Y yo mientras eso, yo no sabía qué hacer, así que lo que recé fue Padre Nuestro, hasta que terminó pito la máquina. Entonces esa oración me quedó porque yo sentí que en ese momento me confortó. Entonces yo cada vez que necesito guía, o estoy pasando por un momento como ese, yo rezo Padre Nuestro. 3, 4, 5, 6 veces lo repito y lo repito y lo repito y lo repito. Entonces, esa era mi fortaleza durante esos 3 meses. Y después también, porque sabía que tenía una responsabilidad más grande, porque Cris, yo nunca la había visto sufrir. Entonces, el sufrimiento de ella, es que Cris es como mi corazón que camina, porque ahí radica todo. Entonces, verla sufrir, yo decía, pero ¿cómo hago? ¿No? Te sientes tan mal por todo lo que está sucediendo, y ella cayó en ella tenía una mezcla de emociones. Primero porque no pudo ver a la mamá, estábamos en protocolo de COVID. La hospitalizaron y no la pudo ver, no se pudo despedir. Entonces había algo como en ella de rabia, que eso es una de las cosas que ella me dijo, que ella quiere hablar un día sobre eso, porque cuando la mamá fue al médico, que se sintió la bolita, los doctores, y lamentablemente es así, todos lo tratan igual. No, esto te lo disolvemos. Y le mandaron unos medicamentos para disolverlo, y lo que hicieron fue convertirlo en un monstruo. No. Entonces, ella sentía que si ese doctor hubiera sido un mejor doctor, la mamá no hubiera llegado hasta donde llegó con el cáncer. Entonces, ella tenía esa rabia, tenía una rabia porque sentía que todo alrededor le habíamos mentido, le hemos dicho, no le hemos querido decir la verdad de la mamá, pero nosotros no sabíamos, nos agarró de sorpresa también. Entonces, cosa que la mamá batalló por un año, Cristín la acompañó, no tiene idea, para mí Cristín se puso una capa para ayudar a la mamá en todo lo que podía, pero a lo mejor ella sentía que sí, Cristín siempre ha sido expresiva, de decir te quiero, de abrazar, de no sé qué, todo lo otro, pero a lo mejor ella sentía que la mamá se le había ido muy temprano. Entonces eso le creó una ansiedad fuerte, estaba cayendo en una depresión. La psicóloga se dio cuenta inmediatamente, la refirió a una psiquiatra, y fueron momentos de oscuridad, muy, muy de oscuridad, y a mí ver a mi hija pasando por eso y no tener cómo solucionárselo, nada más había que dejarlo enfrentar. Y yo no me atendía, sino que la psiquiatra hablaba primero conmigo. Claro. Y creamos como un vínculo, y yo le contaba también cómo me sentía y cómo podíamos enfrentar las cosas, pues. Y era una guía, porque uno no lo sabe todo. Entonces, cuando uno no lo sabe todo, uno tiene amigos, pero hay cosas que los amigos no te pueden ayudar porque tampoco sabes. Entonces uno tiene que buscar ayuda profesional. Y creo que eso fue lo que nos ayudó mucho. Primero, creer en Dios, y segundo, tener la capacidad para entender que tú en un momento dado necesitas ayuda. Claro. Ayuda profesional. Sí, y fíjate, una de las cosas que
pues en Latinoamérica, ¿no? Pasa es que a los hombres no se les permite quebrarse. Exactamente. Dijiste, yo sostuve a toda la familia, estaba sosteniendo a tu hija que, o sea, ya habían enfrentado primero la noticia, luego el proceso en el sistema público del que no vamos a hablar. Exacto. Pero todo ese proceso, luego enfrentarse a la pandemia. O sea, todo venía junto, te enfrentaste a la pandemia donde no puedes estar en el contacto usual dentro del hospital y luego esta pérdida. Pero luego viene esa parte de ahora, ¿cómo yo le explico a mi hija sin quebrarme? Porque al final Dios nos sostiene, todos esos momentos que viviste y esas creencias que fuiste acumulando en la vida te fortalecieron. Pero llega un momento en el que dices, ¿cómo lo hago? Claro. ¿Cómo definitivamente con la ayuda de Dios, pero ¿cómo le enfrento? Me rompo? ¿Cómo me enfrento? ¿Cómo me levanto? Porque aparte las cuentas no dejaban de llegar. De salir, uno tenía que seguir trabajando y todo, ¿no? Entonces, eso de buscar ayuda y fenomenal la psiquiatra que los atendió, que los pudo ir, que los iba viendo a los dos y atendiéndoles y acompañándolos en ese proceso. Y qué bueno que pudiste llegar a reconocer y a llevar a tu hija a esa atención, que seguro son pocos años los que lleva que partió su mamá, y seguro esa ayuda ha hecho un gran cambio. Ahora, te pregunto, ¿tú cómo vives ese duelo? O sea, sacando a la parte de Cris, ¿cómo te enfrentas tú a la parte como hombre de decir, o sea, perdí a mi pareja, o sea, perdí a mi esposa, tengo que adoptar un nuevo rol, que es el rol no de mamá y papá, pero sí de la única figura, porque no hay tías, no hay primas, o sea, era mi esposa y yo, y ya, ¿cómo, con quién cuento alrededor? Claro. Mira que buena pregunta, porque nunca me había sentido tan desnivelado. Yo siempre me había tenido como mi nivel de estar siempre como bien en el momento justo, como nivelado, pero me sentí cojo. Que creo que la forma en que puedo explicárselo, porque yo siempre cuando salía o viajaba, todo lo demás, yo estaba tranquilo porque estaba la mamá, ¿no? Pero ahorita no estaba, y yo podía de pronto, porque ha sido así, yo podía ir con mi hija al salón de belleza, llevarla, en la mañana cuando se iba para la escuela, levantarme, porque me gustaba atenderla. Y yo le decía a la mamá que no, quédate tú durmiendo, yo me levanto, no sé qué, me gusta tenerla, hacerle plancha, hacerle blower, lavarle el cabello. Yo podía hacer de todo. Pero la mamá estaba ahí. Entonces, yo sí le tuve que decir a mi hija, en un momento le dije, yo voy a ser tu papá siempre, yo voy a encargarme de todo lo que tú necesites. Yo voy a estar ahí siempre como he estado, pero yo jamás puedo llenar el espacio que es a tu mamá. Jamás. Eso es imposible. Tu mamá tenía un lugar en tu vida y yo tengo uno. Yo voy a hacer todo lo posible porque las cosas sigan su curso, pero tú vas a necesitar a tu mamá en algún momento y tu mamá no está, y eso es algo que tú tienes que enfrentar. Pero mi hija está muy madura. El 1 de diciembre, después del fallecimiento de la mamá, el 1 de diciembre, ella el 24 en la noche, ella me dijo, papá, mi hija siempre me dice, papá, quiero hablar contigo. Y una de las cosas que yo aprendí de la comunicación es que yo cuando ella se me acerca, siempre dejo que ella me cuente cosas sin montarme encima de ella. Porque a veces tú estás escuchando algo que te puede molestar. Tú dices, no, pero es que yo te dije que no. Entonces la cortas y los jóvenes dicen, con mi papá no se puede hablar. Exactamente. Entonces yo la escucho. Ahora incluso también hay momentos que yo le digo, mami, ok, perfecto, ¿quieres que solamente escuche o quieres que opine? Entonces que no, nada más que me escuches. Y yo la dejo hablar, aunque quisiera opinar, le respeto el momento.
y a lo mejor me deja opinar después, 2 días después y todo lo demás. Pero esa comunicación que siempre tuvimos me sirvió para enfrentar esto con ella. Pero me sorprendió porque ese 1 de diciembre ella me dijo, papá, nosotros nos quedamos aquí. Me dijo, nos quedamos solos, vamos a ser tú y yo. Y yo quiero que ahora más que nunca tengamos mejor comunicación. Que tú no me ocultes nada, yo no te voy a ocultar nada, yo te voy a contar todo. Y cualquier cosa que suceda, que nos enteremos porque tú me dices o porque yo te digo. ¿No? Y viniendo de ella en ese momento, 19 años tenía, yo dije, no, va a ser así, tú sabes que yo sé que yo cuento contigo y tú sabes que tú cuentas conmigo. Pero de aquí para adelante van a venir momentos difíciles. Esto cada uno lo va a vivir de diferentes formas. Pero si nosotros nos mantenemos juntos o apoyándonos en todos los sentidos, creo que podemos salir adelante. Y cuando ella cayó en esa depresión, que la gente no sabe, la depresión no es un estado de ánimo, es una enfermedad. Y es una enfermedad que te hace hacer cosas, si no te atiendes, te hace hacer cosas malas, porque te manda pensamientos tan que te quedas. Y yo voy a contarlo y voy a tener la confianza de contarlo. Espero que mi hija no me diga nada, pero después del fallecimiento de la mamá, que pasamos por una serie de situaciones, la ansiedad de ella en la noche que era tan fuerte, íbamos un día en el carro, un sábado, y ella iba conmigo sentada al lado, y de pronto se quedó un silencio, era un silencio demasiado, y con una mirada fija hacia el frente, y yo la miré, y yo le agarré la mano porque sentí algo como que no era ella en ese momento. Y entonces cuando llegamos a la casa, yo le pregunto, como a la hora y pico, que qué le había pasado en el carro. Y ella me dice, vi que tú ibas manejando, yo a lo tuyo, y vi una imagen donde yo te agarraba el timón y lo giraba y nos íbamos contra un árbol. Entonces, me dijo la psiquiatra, o sea, ya la mente le está enviando señales de hacerse daño, porque no entiende cómo enfrentar lo que está pasando. Y ahí comenzamos entonces a tratarla con un medicamento simplemente para dormir, para hacerla dormir. Pero ¿por qué me atrevo a contarlo? Porque ese era mi mayor miedo. Porque yo dentro del medio había conocido muchos casos de depresión, había ido a foros, había ido a diferentes cosas, y la gente piensa que la persona o el joven que se quita la vida, se la quita porque hoy amaneció que me voy a quitar la vida. No. Esto es un proceso. Gota a gota. Gota a gota. Y que si no hay, yo porque conocí a mi hija, y me di cuenta en ese momento, yo dije, aquí esto no es normal. No, y fui a hablar con la psiquiatra. Por la excelente comunicación que habías criado a lo largo de los años, que muchos padres quizás adolecen, de no tienen esa relación, ese espacio de respeto, de poder comunicarse sin juzgar, ¿verdad? Porque es muy fácil criticar siempre la vida de otra persona desde nuestros lentes o desde lo que haríamos nosotros, sobre todo cuando es nuestro hijo. Es muy difícil y tú, Dios mío, pero esto no fue lo que yo eduqué, y ya uno se traba. Es correcto. Pero tener la valentía, como te dije, de elegir comunicarte, de saber guiarlo, sobre todo en esta situación en la que ya tú te habías convertido prácticamente en la única figura referente para ella, creo que te ayudó. Pero es un gran mensaje para los papás, sobre todo de chicos como de 10 años hacia adelante, que los escuchen. Claro. Que los dejen hablar. No, yo le digo, disculpa que te toque, yo le digo, la comunicación comienza desde la barriga. Desde la barriga. Uno tiene que estar, el papá tiene que estar. Mira, yo decía cosas
porque mis padres estuvieron. Entonces creo que eso se cultiva, eso se aprende, ¿no? Pero yo hacía cosas como, mi hija se iba a presentar en la escuela a las 10 de la mañana y yo salía para Panamá a trabajar y de pronto a las 10 yo estaba en la escuela con la mamá. Mamá pedía permiso, no sé qué, todo lo otro, y estábamos así. Cuando nosotros llegábamos y veíamos que ella nos veía en el público, ella se quedaba sorprendida. Entonces, eso era parte de eso, de estar. Hoy con las redes sociales, los papás piensan que nada más es la foto. No, hay que estar mucho más allá. Hay que entender. Y también, si tú le enseñas de pequeño qué es lo bueno, qué es lo malo, ellos lo van a asumir, porque cuando están chiquitos, ellos están esponja. ¿No? Y yo tengo anécdotas, cosas como, una vez mi hija faltó a la escuela y le mandaron el examen que tenían ese día. Y mi hija vio el examen y mi hija dijo, igual no me funciona, porque a lo mejor la profesora lo cambia. Pero se lo mandó a un amigo y el amigo prostituyó ese examen. Cuando yo llego del trabajo, mi hija me dice, papá, quiero hablar contigo. Y yo dije, dale, pues. Y otra cosa que yo siempre digo, ¿quieres hablar en la casa o quieres salir a tomar, que nos tomamos algo? Es que no, aquí en la casa. Si me dice que quiere salir a tomarse algo, nos vamos a una heladería, compramos algo, nos quedamos en el carro y echamos los cuentos. Entonces ella me dice, creo que hice algo mal hoy. Entonces me explica que había mandado el examen, que cuando fue a borrarlo ya la persona lo había visto. Y entonces yo le digo, bueno, en mi tiempo nosotros nos mandábamos el examen, pero no por WhatsApp. Nos pasábamos los exámenes. Pero toda acción trae una consecuencia. Entonces, vamos a esperar a ver qué pasa. Y efectivamente, eso fue un martes. El jueves me llegó la citación, yo fui el viernes. ¿No? Cuando yo fui, como mi hija siempre ha sido una niña recta en sus cosas y en su escuela, la directora estaba impresionada de que hubiera sido Cris, ¿no? Entonces, cuando ella me dice, sí, es que lo hemos citado por un incidente que se dio con Cris. Y yo le digo, el examen que pasó por WhatsApp. Y entonces me dice la directora, ¿cómo usted sabe? Y yo le digo, no, es que ella me contó. Entonces y yo le dije, me contó porque ella dice que había hecho algo malo, no sé qué, que todo el otro. Entonces la directora se sorprendió, pues. Y me dice, qué bueno, porque ya me siento como una paz, que ya usted sabía, y le contó. Pero si va a haber una sanción, y yo, no, sí, creo que es correcto que haya una sanción, ¿no? Y hubo la sanción y todo lo demás. Pero esa confianza, tú te la ganas escuchando. Claro. Porque muchas veces los pelados no vienen a contar cosas que nosotros estamos adentro y que le voy a meter un cafá. No, tú tienes que dejarlos hablar para que ellos busquen en ti la persona con que conversar, no afuera, porque afuera a lo mejor no te van a encontrar el mejor consejo. Claro. Entonces, eso yo me lo gané con mi hija escuchando, pero no ya cuando estaba más grande, sino desde la barriga. Desde pequeñita. Muy bien. Hay que hacer esa tarea. Hay que hacer esa tarea, y sobre todo los papás. O sea, la mamá siempre está. Bueno, en la mayoría de los casos la mamá siempre está, y ese vínculo permanece, pero al padre le toca construirlo. Claro. Fíjate, dijiste algo que me voy a regresar un poquito acerca de mis padres siempre estuvieron y yo voy a estar. Pero también está el otro lado de la gente que no tuvo sus papás allí por diferentes razones, padres que no pudieron estar, padres que no decidieron estar, pero que al final eso igual va a impactar en la vida del adulto. También, y quiero unir esas dos cosas con algo que escuché que hablaste una vez, que habías crecido en Carrasquilla. Exacto. Que, o sea, tú sabes, cuando uno crece en el barrio, tú eres el que te molesta o eres al que molesta. Es correcto. Y quiero unir esas dos cosas porque montándome sobre lo que dijiste de la importancia de estar allí, creo que una de las cosas que te sostuvo durante este proceso es, uno, haber tenido a tus padres
que tus padres jugaron un rol importante formándote como el hombre que eres hoy. Pero también creo que cuando un hombre, sobre todo, crece en el barrio, llega como esta fortaleza de no te puedes caer, porque si te caes, aguanta la molestadera que viene. Y creo que esas dos cosas, digamos que jugaron a tu favor, pero jugaron a tu favor porque tenías una formación de parte de tus padres, y creo que también la parte esta espiritual de haberte formado. Y de ahí mismo en Carraquilla, en la iglesia de Lourdes, que estuve ahí en la iglesia de Lourdes participando del grupo juvenil. Y yo en Carraquilla todavía mantengo mi grupo de amigos, todavía nos hablamos, todavía nos vemos, pero como todo barrio había cosas buenas y cosas malas. Claro. Y vi cosas, vi personas que vi crecer en droga, en sobredosis, fallecer, vi armas, vi maleantería, pero me crié ahí, ¿no? Y puedo decirlo, ninguno de mis amigos, del círculo de amigos, sucumbió frente a todo lo que te daba el barrio, tanto lo bueno como lo malo. Y eso también es porque uno viene como de un núcleo familiar. Pues ahorita algo bien cierto, que pasan muchos jóvenes. A veces los jóvenes vienen de hogares separados. Los padres se hunden en estas guerras sin pensar en los jóvenes o en los hijos, y muchas veces no saben por dónde va el hijo, por dónde está pasando. Y a mí me ha tocado con los amigos de la escuela de mi hija, con los amigos y todo lo demás, que siempre me he sentido para arriba y para abajo, conversar, guiar, hablar con algunos padres. Yo he tenido en la casa niñas que se han ido de la casa por la pelea de los padres y se han venido para la casa mía. Y yo le digo a los papás, está aquí, su hija está aquí, déjela aquí, pero sí necesitamos conversar, ¿no? Porque a veces los padres se ahogan en sus problemas de adultos y no ven lo que están pasando los niños y los jóvenes. Y yo me atrevo a decirlo. Cuando yo llamo a mi hija, la llamo a la psicóloga, yo me quedo sorprendido de la cantidad de, sin mentirte, en 2 horas que podíamos estar ahí, 2 horas, 2 horas y media, yo veía entrar pelado y salir pelado con los papás, entrar pelado, y yo decía, chuleta, y los veo también, en el círculo también, de amistades de mi hija, de amistades mías, por todo lo que pasa en los pelados. Y uno está como desconectado porque uno piensa que el pelado llegó a estar en la computadora, se metió al cuarto. No. Y yo cultivo cosas, y no se lo digo para que usted piense que Olmar se cree el mejor papá del mundo. No, pero hay cosas que yo cultivo de compartir todos los momentos. Yo a veces estamos en la casa un sábado, un domingo, y yo le digo a mi hija, hey, vámonos para el cine, vamos a ver qué están dando, vámonos para el cine. O de pronto hay series que a ti no te van a gustar y uno se sienta a verlas y a compartir y a preguntar y todo lo demás, no sé qué, todo. Pero es el tema de crear ese vínculo, claro que sí, de confianza, de que ella sepa, como yo le digo siempre a mi hija, hey, si tú tienes un problema, tú puedes venir a mí. Yo no te voy ni a preguntar, ni a cuestionar, ni a regañar. Vamos a solucionar el problema primero. Y después hablamos de cómo llegaste a ese problema. Pero primero vamos a solucionar el problema. Porque yo prefiero que ella llegue de mí y tenga la confianza de pedirme un consejo a que vaya a pedir un consejo afuera, que se lo van a dar a lo mejor hasta mal. Hasta mal. Entonces, el tema de la comunicación te ayuda de pronto a poder enfrentar momentos como la pérdida de la mamá y detectar que ella estaba pasando por un momento psicológico muy fuerte
y tomar acciones desde el principio, porque yo la tenía en el psicólogo, después tuvimos en el psiquiatra, y eso nos ayudó. Sí, y fíjate, cuando uno vive pues de su imagen, lo hablábamos atrás de cámaras, pues todo el mundo está expectante a que tú siempre estés bien, o sea, nadie está esperando que tú estés mal, y aunque estés mal, bueno, ya pasó, tienes que recuperarte. Exactamente. ¿Qué tú crees que la gente no alcanzaba a ver? Porque eso no estamos hablando de hace 20 años, estamos hablando de que hace 4 años tú estabas pasando por esta situación, y si yo me voy a tu feed de hace 4 años, seguramente tú seguías haciendo reír a la gente. ¿Qué tú crees que la gente no alcanzaba a ver? Que uno es un ser humano, creo que uno es un ser humano. Yo he sido muy close con mi vida privada, porque en redes sociales no todo el que te sigue te quiere. Entonces, hay cosas que tú la puedes contar a tu círculo de amistades, pero hay cosas que uno se aguarda. Pero uno de los días que yo hablé yo creo que subí una foto con ella y hablé del tema, una persona me escribió al inbox, que todavía a veces por ahí nos escribimos, y me contó que ella estaba pasando por un cáncer que tenía ya más de 7 años y que ella le había pedido a Dios que se la llevara. Porque ya no aguantaba ese sufrimiento. Y yo me acuerdo que le dije que si Dios la tenía ahí era por algo, porque yo hubiera preferido que a mi esposa, a la madre de Cris, no se la llevara, pero ella no duró un año. Entonces conversé con esta persona y después que conversé con esta persona, que le conté todo y cómo había sido todo, no sé qué, después ella me dijo que había entendido por qué Dios la mantenía viva, pues. Entonces, que no era su momento y que ella iba a disfrutar su momento, su vida, mientras que podía, ¿no? Pero la gente tiende a verte de una forma, y es la forma que uno quiere que lo vean. Yo sí he sido sensible por muchos temas que he puesto en redes, de temas sociales y demás. He sido muy sensible a esos temas, pero mi vida personal la mantengo personal. Pero sí sufrí mucho, porque aunque tú no creas, nuestra parte humana cuestiona y dice, pero ¿por qué tuvo que ser así? Ella no tenía 45 años, tú dices, tan joven. Y lo otro es que jamás, o sea, uno sabe que la muerte existe, pero jamás me vi pasando por ese momento tan difícil. Y menos a esa edad. Y menos, exactamente. Y lo otro es que yo nunca le había tenido miedo a la muerte. Nunca le tuve miedo a la muerte. Pero después de ese incidente con la mamá de Cris, no era miedo, me comenzó a preocupar, pues yo decía, ¿y si falto yo? ¿Y que si me pasa algo? Si falto yo. Entonces viene todo un tema, una conversación contigo mismo, que tú dices, espérate, no, tú tienes que cuidarte más, tú tienes que alargar tu vida de salud, de tratar de cuidarte, de tratar de estar consciente de que te quedaste solo con tu hija y tú eres ahorita mismo su soporte. Ella está muy jovencita y tú tienes que mantenerte para dejarla hecha y derecha. Entonces, eso te enfrenta a esa realidad que yo nunca pensé pasar. Entonces, y te creas todo un tema que tú dices, espérate, te acuestas y tú dices, pero ¿cómo pasó esto? Entonces comienza una película y la sensación de ver a la persona entrar, o como le pasó a mi hija, cuando
entra a la Fundación Danilo Pérez a estudiar música para yo poder sacarla del entorno, que era algo que le gustaba. Y entonces entra a la Fundación Danilo Pérez y la música fue una terapia que le ayudó a salir de esto. Pero el día que le mandan el correo para audicionar para la beca en Berkeley, ella se emocionó tanto, yo no estaba en la casa, yo estaba trabajando, y me llamó, pero después me contó cuando llegué a la casa que ella alzó el teléfono y le marcó a la mamá. Wow. Entonces, eso era otra de las cosas que ella enfrentaba, que había cosas, palabras de ella misma, que había situaciones que era como una cachetada que le enfrentaban a la realidad, pues. Entonces, y yo le decía, eso no te lo puedo evitar yo. Esas son cosas que tú tienes que enfrentar y yo voy a hacer un apoyo, pero tú las vas a tener que superar tú. Sí, es muy fuerte. La pérdida de un familiar exige mucho de nosotros. Digo, hay dentro de las pérdidas, o sea, perder un padre o perder un hijo, pues es algo que, por más preparado que tú estés, aunque tú hayas visto la enfermedad, aunque tú sepas que era un cáncer agresivo, uno siempre guarda la esperanza de que no te pase a ti, de que no muera una persona tan joven. Claro. Pero creo que la diferencia la ha hecho principalmente tus creencias religiosas, el aferrarse, el estar allí y la ayuda en salud mental. Me gustaría, fíjate, has dicho algo muy importante. Tú, por ejemplo, mantienes tu vida personal muy separada. Esto no viene tanto hablando de la pérdida de tu esposa, pero esta separación, la gente piensa que lo que tú ves aquí y tiende a compararse con lo que tú estás. O sea, tú has visto gente que se está agarrando del chongo y peleándose y de repente están en las fotos así sonreídos como si nada, y entonces alguien que está en un estado emocional vulnerable ve esa foto y luego ve su vida y dice, mi vida no vale nada porque me estoy comparando con esta gente que tú no la viste, que se estaba matando y que después está como si nada, o que no tiene un real y que las bolsas son prestadas, o que está tomándose una foto. Una vida ficticia. Sí, que ahorita yo digo, Dios mío, esta gente cómo va tanto yate, Dios mío, a mí no me alcanza ni para la panga de Taboga. Sí. O sea, ¿cómo va tanto yate? ¿Cómo hacen para comer todos los días afuera? Oye, yo en la fonda debo, imagínate, ¿cómo hace esta gente? Entonces, se están comparando con vidas superficiales porque las personas que se dedican a esto de las redes o que viven de las redes no tienen la responsabilidad de pensar, yo lo que publique de mi vida privada puede influenciar para bien o para mal a alguien más. Entonces, ¿cómo tú mantienes eso tan privado de esto es mío y esto es lo que publico a la gente? Claro. Mira, hay gente que yo no conozco, que me ha visto tanto tiempo, que de pronto ve un post mío y sabe que yo estoy hablando de algo muy delicado personal. Hay otra gente que ni se entera. Pero yo trato, como me preguntaron hoy, yo soy la misma persona que ves en la calle, soy la misma persona en redes. Yo no, es más, yo digo, hey, estoy aquí comiendo por escanje. No. Y he hecho los cuentos, he hecho las cosas, no sé qué, todo lo otro. Para mantenerme siendo Orman. Porque el Orman que ven aquí es el Orman mismo que va a ver en la calle. No, porque si yo tuviera dos caras no andaría con esta. Entonces, no. Entonces, el humor a mí me ha ayudado para enfrentar las situaciones más difíciles. Totalmente. No, que he pasado. Y trato de que la gente vea de mí eso. Y otra cosa, la gente le da miedo a hablar de Dios en redes sociales. Y yo hablo de Dios en redes sociales. Yo a veces subo una canción X con un mensaje y digo, creo que esto alguien lo necesita escuchar. Y cuando yo veo la cantidad de comentarios de la gente que me dice, chuleta, yo estaba pasando por tal momento, te das cuenta que uno no puede enseñarle a la gente algo ficticio. Claro. No,
a lo mejor yo me guardo cosas muy personales, pero no soy falso dentro de redes sociales. Y una de las cosas que me han escrito mucho, personas que están pasando por temas de depresión, el mejor consejo que yo le puedo dar es busca ayuda profesional. Porque en redes sociales queremos ser psicólogos, queremos ser psiquiatras, queremos ser coach de vida, porque las redes sociales te lo permiten. Acostarte en la noche y levantarte, hoy soy psicólogo. Así es. Entonces, ¿quieres dar consejos? No. El mejor consejo que se le puede dar a una persona que está pasando por un momento depresivo es busca ayuda profesional. Yo te puedo escuchar, pero hazme un favor, busca ayuda profesional. Y yo he hablado con gente que ni conozco. Mira, yo una vez, una joven que estaba en el extranjero, se fue a estudiar, no era una persona de muchos recursos, se fue a estudiar y estando estudiando, yo subí un video de cómo uno va en el tiempo y de pronto la persona va disminuyendo, ¿no? El papá que lleva a los niños a la escuela y después va como envejeciendo y después ya no aparece en la imagen. Y este video le llegó a la muchacha que no conocía, me escribió y me dijo que ese video le había llegado mucho porque ella se había ido a estudiar afuera y la habían llamado en la mañana, ya tenía 2 años fuera, le habían llamado en la mañana que el papá había fallecido, pero ella no tenía plata para regresar, porque había invertido no sé qué todo lo otro. Y ella se abrió conmigo ahí y me contó todo lo que había pasado, cómo se sentía ella, y yo estuve hablando con ella por bastante tiempo, en diferentes días, y yo le decía, si tienes la oportunidad de buscar ayuda profesional, busca ayuda profesional porque estas cosas no se enfrentan, son difíciles de enfrentar. Y yo no había pasado por lo que había pasado. Entonces, yo sí les digo, y creo que ese es el mensaje al final. Al final somos humanos. Podemos sentirnos mal, podemos llorar. Yo he llorado increíblemente con mi hija, he llorado con mi mamá, he llorado y hay veces que después, como yo decía, 3 meses después se me vino todo, ¿no? Porque tú no puedes aguantar siempre. Entonces, la tristeza, el pensar por qué sucedieron las cosas, el poder conversar, el poder tener personas cerca, de poder ser como un grupo de apoyo para poder contarle cómo te sientes. La psiquiatra que tenía mi hija, que gracias a Dios ya mi hija está mucho mejor, tiene sus días, como me dice ella, hay días que no me quiero ni levantar. Claro. Hay días que quiero comerme el mundo, hay otros días que sí le hace falta, porque siempre le hace falta, pero poder conversar, poder expresarte, pero también aceptar que uno está mal. Y el hombre le cuesta aceptar que uno está mal, que uno también necesita ayuda. Creo que es lo que te hace humano. Y yo lo he aceptado y he buscado ayuda cuando la he necesitado. Y creo que ese es un mensaje. Y para los padres, ponerle atención a sus hijos. Hay señales. Si no conoce a sus hijos, no se da cuenta. Tiene que conocerlo. Tiene que conocerlo, pero tiene que preguntarle. Yo nunca, jamás he escuchado a mi papá decir que los hombres no lloran. O te caíste y que levántate sin llorar. Jamás escuché a mi papá decirlo. Y eso no te hace menos hombre. Ay, lloré. Eso no te hace menos hombre. Claro. Al contrario. Entonces, es simplemente poder tener comunicación con tus hijos. Los pelos están pasando por una guerra interna de esto. La pandemia
el encierro marcó muchas vidas de estos pelados. Así y los pelados están pasando por muchas situaciones y se refugian en esto porque no lo tienen ustedes. Porque uno llega al trabajo cansado y uno no quiere escuchar más nada, pero es tu deber escuchar y sentarte y decirle a tu hijo, hey, ¿cómo te sientes? Hey, vamos, tu hijo se va a sorprender si no lo ha hecho nunca. Va a decir, mi papá se volvió loco. Pero abrirte con tu hijo y decirle, hey, mira, yo creo que yo estaba desconectado, o creo que yo he fallado en esto y esto y esto. Creo que nunca es tarde para poder recuperar y que sepas que yo estoy aquí para ti, conversar y tragarte las palabras, dejar lo que ellos te expresen. Por más que haya cosas que te molesten, dejar lo que ellos te expresen. Y opinar sin molestarte. Como no vas a ser el que no lo va a guiar, pero tú tienes que dejar que ellos se expresen. Si tú no dejas que ellos se expresen, a lo mejor vas a perder a tu hijo, va a ser muy tarde cuando ese pelado toma la decisión de tirarse de un balcón o de ahorcarse o de quitarse la vida, porque nunca te diste cuenta y después es tarde. Así es, y agregándole a eso para cerrar, y por eso te hacía la pregunta de los influencers, porque bien dijiste, luego de la pandemia y también con la aparición de las redes sociales, todo esto, comprar lo que tú ves allí como si fuera verdad, trae no solo a jóvenes, ojo, trae a muchas personas a comparar tu matrimonio, tu trabajo, tu casa. Hay gente que, yo digo, Dios mío, ¿cómo hacen para comprar tanta cosa todos los días? Entonces, eso es lo que ven. Entonces, sepan que la grama del vecino siempre se va a ver más verde hasta que usted llega a las esquinitas y te das cuenta que era grama artificial. Entonces, aprendamos a tener una correcta higiene con esto y saber qué es verdad y qué no es verdad. Se lo dice una persona que tiene mucha trayectoria en el medio, en diferentes medios, desde la televisión, el radio, ahora con las redes sociales, de que esto no es real. Esto no es real. Nosotros no podemos ver las heridas. Ahora estamos conociendo ese lado de ti, que nos has brindado la oportunidad de abrirte, pero realmente no todo el mundo da esa oportunidad de que conozcas y de que sepas que tú también eres una persona real y cómo has hecho para sobreponerte a todas estas situaciones. Te quiero felicitar, de verdad. Yo estoy maravillada con el gran papá que eres. Sigo tratando. Y todos los días, es un trabajo de todos los días. Todos los días. Es un trabajo, me acuerdo que el cuento que echaste de que fuiste a sacarlos a todos, de que los agarró la los agarró la batida y te los sabes qué bueno que lo dijiste. Qué bueno que lo dijiste porque los pelados tienen que vivir la experiencia. Mi hija, gracias a Dios, mira, mi hija, tú sabes cómo son los pelados en la escuela. Mi hija pasó por bullying, por el cabello, que esto, que el otro, por aquí, por allá y todo. Pero mi hija nunca sufrió de presión de grupo. Porque los pelados le decían, porque yo me quería así, los pelados le decían a mi hija y que tu papá piensa que nosotros te vamos a secuestrar. No sé qué, pues le decía, mami, tú, 6 de la tarde, frente a la casa. Tú puedes quedarte hasta las 7 de la noche, pero frente a la casa. Entonces, si ella se iba a una calle más arriba, entonces ella, a la hora que yo le decía, ella estaba ahí. Y los pelados se ponían bravos y que, hombre, tu papá no quiere que no sé qué, que todo lo otro. Entonces, ella nunca la convencieron de que quédate. No, ella decía, no, porque que mi papá no me quiere aquí después de alta hora de la noche. Y eso me da tanta risa porque ella decía, no, yo le hago eso a mi papá, si mi papá es el que vive conmigo. ¿No? Entonces esa madurez me ayudó mucho también a llevarla. Pero yo le decía, ella decía, papá, me invitaron a un parking. Ella no tenía ni 18 años. En la discoteca tal, no sé qué. Pero yo te pregunto, pero me puede decir que no. Porque yo sé que no tengo la edad, no sé qué todo. Pero yo un día dije, espérate, yo voy a ver que tú la experiencia. Pero puede pasar esto, esto y esto. Los pros y los contras. Yo le dije, mira, va a llegar el momento, tú vas a estar ahí, ese es un lugar donde no se permiten menores, no sé cómo están haciendo, pero yo te voy a permitir ir. Van a pasar muchas cosas, pueden pasar muchas cosas, que no pase nada, pero puede pasar, como eso está abiertamente publicitado, que la policía se lo lleven, te van a llevar a la correduría,
me van a llamar a mí, me van a meter una multa, me van a regañar y después va a llegar Germain y voy a salir en televisión. No, entonces yo la dejé ahí, pero yo dije, no me voy a ir tan lejos porque yo decía, ¿cómo publicitan un parking de jóvenes en una discoteca? Efectivamente, como a las 2 horas llegó el operativo y esa mujer le iba a dar un paro. Dice, no, yo fui, me acerqué y el comisionado me dice, Orman, ¿qué tú haces aquí? Yo no, y le explico, me dice, bueno, dime cuál es tu hija cuando van a salir para dártela, ¿no? Y entonces yo digo, no, pero es que tengo 4 hijos más allá adentro. Y dije, bueno, dime cuáles son, y me lo lleva a todos. Pero eso ya me dijo, papá, yo ni aunque tenga 18 años voy a ir a una discoteca. Pero fíjate, volvemos al tema de la comunicación, sí. Porque ella, si tú no hubieras estado abierto a esto, bien se pudo haber ido escapada, claro. No sabía, y hubiera ido Germain y era la hija de Orman aquí en primera fila, ¿no? Exactamente. Entonces, pero fíjate lo importante que es la comunicación y todo lo que has sembrado en tu hija, yo estoy segura que desde que eras un sacristán allá hasta sí. Que, o sea, desde ese momento... Era monaguillo y me tomaba el vino. Padre, cuando acababa por la mitad. El padre de la Lourdes. Del padre. El vino que faltaba era exacto. Él. Pero todos estos momentos te fueron preparando. Creo que has hecho un excelente trabajo. Te felicito porque no es fácil. Definitivamente, aunque ya era casi una adulta, criar a una hija, acompañarla, sí. Luego de sufrir una pérdida. Y más difícil yo como hombre y ella como sí, como una mujer, sí, es muy difícil, pero creo que uno tiene ese sentimiento. Mira, yo no puedo, y la gente que me conoce lo sabe, yo no puedo hablar de mi hija, porque creo que ha sido la bendición más grande que yo he tenido desde el día 1 hasta el sol de hoy. Porque usted me ven feliz porque Dios me bendijo con una hija maravillosa. Y la gente que me conoce sabe que cuando yo hablo de Cris se me parte el corazón. No la pude cantar porque lloro. Porque lo que ella ha significado en mi vida es lo que me ha ayudado a enfrentar todas las situaciones difíciles, los obstáculos y todo. Mi hija siempre ha estado ahí. Cuando yo me voy a trabajar y es tarde, ella siempre me llama para preguntarme cómo estoy, cómo voy, si ya voy para la casa, y cuando llego está despierta esperándome. Entonces, la gente que me conoce sabe que cuando yo hablo de mi hija lloro, porque es como te digo, o sea, si ustedes supieran como padres la bendición que es tener un hijo, de formarlo, de criarlo, de verlo crecer, de verlo tener éxito, de verlo lo bueno que es, porque mi hija es una niña noble, ustedes lo saben, los que la conocen saben, una niña noble, una niña que se preocupa por sus amigos, una niña que si un amigo de ella está pasando por una situación difícil, ella está ahí. Y si ella no puede, ella va donde mí y me dice, papá, tal persona está pasando por una situación y no sé qué hacer. Y yo le digo, bueno, vamos a ver cómo la ayudamos. Y a mí yo soy un papá orgulloso. A mí el corazón se me arrugó cuando ella perdió a la mamá, porque no pude solucionar esa parte. Y eso es lo que está en su mano. Y eso es lo que ella ha entendido en todo este proceso que hemos enfrentado, ella y yo, con sus abuelos y todo, pero ella y yo, ahí solo en la casa, abrazándonos, dándonos fortaleza
los dos, ambos, porque ella ha sido mi fortaleza, yo he sido la fortaleza de ella. Por eso que el mensaje final es, tener un hijo es una bendición. Tú puedes tener problemas, puedes separarte y todo, pero tu hijo no está en el juego. Jamás está en el juego. Tú puedes separarte de la mamá, pero no te puedes separar de él, porque Dios te dio esa responsabilidad y tú no sabes hasta cuándo la vas a tener. Entonces uno tiene que aprovechar cada momento, y eso yo lo aprovecho con mi hija. Y se me salen las lágrimas porque, ya te digo, el que me conoce sabe que yo no puedo hablar de mi hija por el amor que le tengo, y porque hoy día es mi media mitad. Y ojalá ustedes entiendan el mensaje de lo que es tener un hijo y la responsabilidad que es crear un hijo en este mundo que antes no teníamos esto. Ahora ellos se enfrentan a una cantidad de situaciones, pero si tú siembras una buena semilla, ¿qué pasa con a mí? Si mi hija sale en la noche con las amigas, yo estoy despreocupado. Y siempre le digo, con eso voy a terminar, siempre le digo, si tú sales en la noche con tus amigos y tú sientes que la persona que está manejando no está en condiciones para manejar, no importa la hora que sea, tú me llamas, yo me levanto y te voy a buscar. Y ha sido así. Y la comunicación es lo más importante para poder enfrentar el mundo ese que se están enfrentando ellos hoy día. Sí, así es. Y nuevamente no me canso de felicitarte. Y, sabes, en medio de todo esto, creo que has sido muy resiliente. Creo que ese humor que te caracteriza, ese venir del barrio, esa cercanía con tus papás, ha sido algo que ha influenciado no solo tu vida, sino la vida de tu hija. Y estoy segura que la vida de tus nietos cuando lleguen también. Y a todas las mamás que están criando solas y que de repente tienen ese conflicto, porque a veces, tú sabes, no se forma el Bagdad y eso es un problema ahí entre papás. Véanse en el espejo de este hombre, no de Orman, de este hombre, que no lo veamos como el que sale en la televisión, pero vean el espejo de todo lo que puede representar, darle la oportunidad a un papá de criar. Y a los que son papás y no han asumido su responsabilidad, me quedo con tus palabras de que nunca es tarde. Nunca es tarde. Siempre hay un buen momento, o siempre es un buen momento para volver a comenzar y reconstruir la relación, y nunca va a ser tarde, porque eso va a impactar definitivamente el resto de la vida, el resto de los días que le quede a tanto al padre como a los hijos. Va a representar un cambio, siempre que lo hagamos con intención. Aprendamos a ser humildes, que es algo que has dicho. Totalmente. Aprendamos a ser humildes, aprendamos a ser vulnerables y aprendamos a que no nos sabemos todos. Y a los pelados y a la gente, a los grandes, a los chicos, a todo esto no es de verdad. Esto simplemente uno se toma una foto, pone unas luces y hace, o sea, te pones la ropa, toma la foto y después te la quitas y te acuestas a dormir. Entonces, yo lo hago en los almacenes de marca, me la pongo, me tomo la foto y me voy para el costo. Yo sé que una vez nos lo encontramos en la calle, iba con unos paquetes de Zara, dice que llevas un paquete ahí adentro que lo metiste adentro. Yo me llevo un paquete de marca. Pero gracias, Orman, por esta oportunidad, por mostrarte vulnerable, por abrir tu corazón. Ya estaba a punto aquí el llanto, también me dije, no puedo llorar, yo aquí estoy moderando, no puedo llorar, pero gracias. No, mira, la gente que me conoce sabe, yo no puedo hablar de mi hija. Me encanta, yo necesito conocer a tu hija. La verdad es que la imagen que tengo de ella es de wow, o sea, quiero escucharla cantar, quiero oír su historia, porque realmente me parece que hicieron un excelente trabajo, y si hoy su mamá estuviera aquí, estoy segura que también estaría diciendo lo mismo. Totalmente. Y ella lo sabe porque la mamá siempre fue una mujer muy orgullosa de ella, de lo que ella lograba, de lo que ella era como hija. Y creo que esa es la parte más difícil de perder a una persona tan cercana. Y en el caso, cada uno lo ve diferente, y ella como hija también, ¿no? Sí. Entonces, creo que ella lo ha enfrentado con la madurez
y ha ido superando etapas. Claro, y eso todo nunca acaba en las etapas, siempre le va a hacer falta su mamá, siempre nos hace falta esa persona que se fue. Eso nunca nos va a dejar de hacer falta. Nosotros perdimos un hijo de la edad de tu hija hace 3 años y todavía hasta el día de hoy, nosotros, o sea, pasamos por muchas situaciones en las que es muy fuerte poder enfrentarlo, pero siempre le damos gracias a Dios por el tiempo que pudimos estar. Claro. Y estas historias nos nutren porque de alguna forma podemos acompañarnos y podemos entender el dolor del otro. Entonces yo te agradezco, muchas gracias a todos. Yo estaba bien preocupada porque no me había pintado el pelo. Yo dije, Dios mío, la raíz habla, cuidado, mañana habla de mí en la radio. Confirmé la teoría. Pero gracias a todos por acompañarnos. De verdad que eres una gran persona en las redes, fuera de las redes. Aquí aprendí muchas cosas hoy de ti. Gracias. Y yo siempre que tengo estos espacios donde hablo con un hombre, aprovecho para felicitar a mi esposo porque, o sea, es un gran papá, o sea, es un gran padre. Buena gente, por eso estoy aquí. Sí. Es buena gente, usé mis influencias. Sí, por eso vaina de pobre. Vaina de pobre, por eso estoy aquí. Pero, y he tenido la confianza y sí le agradezco la invitación porque he tenido la confianza de poder expresarme, ser un poquito más yo, ser más el ser humano y poder aprovechar esta oportunidad para... Si yo genero el cambio en alguna persona que no está viendo, ya es ganancia. Así es. Y por la confianza y la amistad que tengo con él, es que he tenido esa apertura de poder conversar y expresar mis sentimientos sin ningún problema. No, gracias. Y gracias a ti, mi amor, que haces un esfuerzo por seguir teniéndome la cama todas las mañanas, porque a esta altura no lo voy a hacer, y por ser el excelente papá que eres. Así que, bueno, seguimos en las duras, las maduras, las no tan agradables. Mira, las situaciones difíciles son las que tienen que unirnos más. No dividirnos, sino unirnos. Porque de eso se trata la familia. La palabra hogar viene de hoguera. ¿Y qué era la hoguera? La hoguera era el lugar donde cuando hacía frío la gente se acercaba para buscar calor. Entonces por eso se llama hogar, porque el hogar es donde tú vas a encontrar ese calor o ese abrazo que necesitas en los momentos difíciles. Wow, cerramos con eso. Muchas gracias por vernos y bueno, ya ustedes, o sea, @OrmanInis con $NIS al final, @Vainas de Pobre. Yo sigo @Vainas de Pobre porque en verdad, o sea, alegras nuestras mañanas. Gracias por lo que haces. Saludos a Chris. Te espero por acá, o sea, para tomarnos un café, aunque sea. Exacto. Para tomarnos un café. Y espero escucharte y verte en ¿cómo era la cosa? En Berkeley Music. En Berkeley allá vamos Music. a estar. Allá vamos a estar aplaudiéndote y no vamos a silbar porque eso es de pobres, pero aplaudiremos así con las manitas cerradas. Muchas gracias y sobre todo también un saludo para toda la red de apoyo que estuvo para ti en este tiempo y que todavía está. Sí, amistades que estuvieron ahí, amistades que estuvieron presentes, y una en particular, Mélida Trujillo, que ha sido un soporte no solamente para mí, sino para Chris en todo esto. No, mi hermana, que pendiente siempre, y bueno, mi mamá tiene 86 años. Mi mamá, si le dejo el carro, se va a manejar Uber. Que siempre está ahí pendiente. Inclusive, y no quiero alargar, pero quiero contar algo bien íntimo, que es cuando pasan estas cosas, la abuela de Chris pasó, hace poco el año pasado, por un momento muy difícil, que casi se nos va, una ciudad entera. Y yo decía, Señor, Dios mío, creo que esto no lo vamos a poder superar, Chris, si esto pasa. Pero pasó algo que
días antes que la señora le dio una embolia, se subió un coágulo a los pulmones que casi se la lleva, casi le da un paro respiratorio. Y días antes, la mamá de Chris, yo la tenía tan presente, la sentía tan cerca, la sentía tan presente, y yo dije, voy a ir al cementerio a llevarle unas flores. Y entonces fui a comprar las flores, y compré las flores y se disparó un aguacero tan fuerte que yo no paré en la iglesia. Me fui para la casa, pero no podía bajar el carro porque estaba lloviendo muy fuerte, yo para no mojarme. Y yo decía, bueno, la llevo mañana. Pero como estaba lloviendo todavía, me quedé en el carro, y mientras que esperaba tenía la flor ahí, yo normal, la llevo mañana. Abro el TikTok, que casi no me meto en el TikTok, siempre me meto en el Instagram, y lo primero que me aparece era la canción que le gustaba a la mamá de Chris, que se llama, de Lily Goodman, que se llama Al final será mucho mejor lo que vendrá. Con esa canción incluso la despedimos. Y cuando lo primero que me apareció fue eso, me cayó el cuadro, inmediatamente me dije, ¿tú sabes qué? Tengo que ir a llevar las flores. Y fui a llevarle las flores ese día. Me bajé en el aguacero, entré a la iglesia, le puse las flores y le pregunté, le dije si tenía que decirme algo, pues yo sentía que la presencia era muy fuerte, y yo le pregunté si tenía que decirme algo. Si tienes que decirme algo, busca la manera de decírmelo, porque sé que algo está pasando. Y ese día le dejé las flores, le recé un Padre Nuestro, y me regresé a la casa. Al día siguiente me levanté, me fui a trabajar, y me llamaron de urgencia que a la mamá de ella le había dado casi este paro respiratorio por este coágulo, y estuvo grave, pensé que se nos iba. Y ahí me di cuenta que yo siempre digo, después de todo lo que ha pasado, no sé qué hay después de aquí, pero sí sé que hay algo, porque ella me lo demostró ese día. La presencia era tan fuerte que yo fui al cementerio porque eran demasiadas cosas, y decía, algo está pasando, y eso fue lo que le dije, si está pasando algo, dímelo, busca la forma. Y después me di cuenta que la mamá iba a sufrir este incidente. Sí, wow, Dios siempre busca la manera de hacernos saber todas esas cosas. Por eso yo decía siempre, Dios me ha demostrado a mí que existen pequeños detalles y cosas tontas. Una vez fui a la universidad a una charla, un conversatorio, y yo decía de nervio, me dio un ataque de tos. Y miraba para todos lados. En la Nacional tiene que haber vendedores boneros que vendan pastillas, ¿vale? Porque no encontraba por ningún lado, ya tenía que entrar. Y de pronto me toco el bolsillo, pues tenía una pluma, me toco el bolsillo, y había una menta. Se había lavado hasta con la camisa. Dios mío. Sabía jabón, pero me sirvió. Y lo primero que pensé fue, Señor, ¿por qué me preocupo? Porque siempre que pasan cosas así, digo, Señor, ¿por qué me preocupo? No. Y yo vi la mano de Dios en la menta esa que estaba enjabonada. Yo digo, también no le voy a pedir una menta nueva. No, me mandó una menta con jabón, pero me sirvió. Entonces, creo que la vida es más fácil. Creer en Dios o tener fe no te va a eliminar el sufrimiento. La fe no te va a eliminar el sufrimiento, no te va a eliminar que sucedan cosas. Pero la fe te va a acompañar en ese sufrimiento para hacerte lo más llevadero. Esa es la fe. La creencia en Dios es tuya. No, y a lo mejor nosotros estamos esperando que la mamá de Chris no muriera o no falleciera, pero Dios tenía otros planes y uno después va comprendiéndolo. Y al final del camino, Dios terminó siendo misericordioso porque no le permitió un sufrimiento más fuerte. Entonces, pero eso tú no lo ves en el momento, lo comienzas a ver después. Así que creo que el mensaje ese,
no desfallecer frente a las situaciones difíciles. La adversidad. Exactamente. Y agárrese de Dios, que... Total. Así que agarrarse de Dios y a buscar esa red de apoyo y sobre todo atención en salud mental, muchachos, es como ir a llevar el carro al mecánico. Totalmente. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Disculpen el llanto.